Señor, bendito seas por ser tan paciente y por ser tan tierno con nosotros. Señor, hoy estaba estudiando en Génesis capítulo 45 cómo José recibió a sus hermanos y les reveló quién era él. Y en vez de retribuirles toda la maldad y todo el daño que ellos le habían dado a él les dio su amor, les dio su perdón y les dio ayuda. Y por algo es que José es un tipo, es un ejemplo del que iba de venir, Señor. Porque tú, Jesús, a pesar de lo que te hemos hecho, Señor, a pesar de lo que te hemos ignorado, sigues con paciencia, sigues con amor, sigues con ganas de perdonarnos, de conocernos y extendernos gracia. Y yo te pido que hoy en esta celebración todos podamos percibir eso, Señor. Aunque sea el primer paso de alguien en una iglesia o el número millón, pero que todos podamos percibir que Jesucristo es amor, que Jesucristo tiene la potestad de tomar cualquier decisión porque es el Rey del universo, pero ha tomado la decisión de sacrificarse por nosotros para que nosotros seamos ricos por medio de su pobreza. Ilumina tu escritura para nosotros, Señor. Te ponemos este rato en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 9, del 14 al 29, dice así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, ¿de quién está hablando? De Jesús y los 3 discípulos principales. Vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos, los 9 que se habían quedado, porque los otros 3 habían estado en el monte con él, en la transfiguración, que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu se sacudió de tal modo al muchacho que cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño. Contestó, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar a él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie.
Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús contesta, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Hay tantas cosas en la mitad tan poderosas que quisiera empezar ya como desde la mitad, pero no, vamos a ir en orden. Todavía veo algunos que están morenitos o que están un poco descarapelados también, pero todos se ven muy bien, por dicha. Y yo también tuve la tranquilidad, la oportunidad de ir a la playa. Tengo unos amigos, mi mejor amigo vive en Avellanas, entonces siempre tengo donde quedarme. Y resulta que salí a correr de la casa de mi mejor amigo y ahora hicieron una calle que va por detrás y de Avellanas hacia Playa Negra. El que no se ubica, no se preocupe porque no es necesario ubicarse geográficamente, pero va una calle desde Avellanas hasta Playa Negra sin tener que pasar por la playa de siempre. Y la calle está llena de columpios. Entonces, ¿verdad? Cuando iba para abajo iba todo enforzado, pero cuando iba para arriba era bastante difícil y había que ponerle muchas ganas. Y al hablar de columpios, estoy hablando de subidas y de bajadas, ¿verdad? Y antes de entrar al texto, quiero como hablar un poco de lo que nos está esperando y lo que estamos empezando en este año, ¿verdad? Este año vamos a pasar, quiéranlo o no, por subidas y vamos a pasar por bajadas. Este año va a estar lleno de columpios, si no es que ya se llenó de columpios. Este año va a ser de subir y este año va a ser de bajar. Vean lo que dice 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Queridos hermanos, no se extrañen, no hay nada que extrañarse del fuego de la prueba que están soportando, o sea, van columpio arriba, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Es seguro que podemos contar con momentos dulces y con momentos amargos, con grandes gigantes o tal vez enanos. Pero yo lo que los quiero motivar a todos es que sigamos fuerte hacia arriba cuando la cuesta se ponga difícil. La Biblia dice que somos dichosos cuando pasamos por pruebas, porque la prueba de nuestra fe trae confianza y hace la obra completa en nosotros, dice el libro de Santiago. De hecho, la semana pasada estaba leyendo un devocional y salió 2 de Pedro 3:18 y quiero que lo leamos juntos, que habla acerca del conocimiento de nuestro Salvador. Dice así: más bien crezcan, y esta es mi oración para mí y para ustedes en este año, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora para siempre, amén. Crezcan en el conocimiento y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esa es la oración de muchos de nosotros. Es la mía para mí y para usted, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Si al final del año podemos decir que crecimos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, habrá sido un año exitoso. Muchos de nosotros lo estamos orando desde ya, pero les voy a decir algo. Si nosotros oramos para que haya crecimiento en gracia y en conocimiento, vamos a pasar por muchos columpios. Y hay que estar preparados para eso. Lo importante es que Él va a estar ahí con nosotros. No estoy dando un mensaje de radio, un mensaje positivo de motivación, de que le echemos fuerte a este año.
No, el mensaje que les estoy dando es que si nosotros nos mantenemos caminando con Cristo, vamos a poder salir adelante porque van a haber momentos muy difíciles, pero de su mano no nos quemaremos y de su mano no nos ahogaremos. Pero si no estamos de la mano de Cristo, no sé qué nos pueda pasar. Este fin de año estaba, ¿verdad? Las olas estaban grandes en la playa o por donde yo estaba y estaba muy revoltoso. Yo siempre me meto bien hondo cuando me meto al mar con mi hija, porque entonces paso y el mar, ese mar donde me meto lo conozco mucho y no me da miedo, y entonces paso las olas y ahí la tiro y ahí nadamos juntos y ahí hacemos competencias y no sé qué. Pero las olas estaban muy fuertes ese día y entonces para meterse hasta el fondo era demasiado, entonces yo dije, no, me voy a quedar aquí. Pero entonces nos explotaban todas aquí enfrente y así se explotaba y la espuma era como de este tamaño. Y entonces cualquier papá normal hubiera agarrado a la chiquita y se va afuera y empieza a jugar como en la arenita. Pero entonces yo le dije a mi hija, vea mi amor, vea lo que vamos a hacer. Cuando explote frente de nosotros, usted me agarra la mano duro y nos vamos por debajo de la ola. Y me hace, papi, pero es que, y si me pasa algo, yo le digo, no se le va a pasar nada, pues yo la voy a agarrar duro. Y a ella no le da nada miedo el mar. Y entonces venía, pero lo que llaman, ¿verdad? La amazónica, había la ola más grande, toda reventada enfrente nuestro. Yo la agarraba de la mano y la ola nos hacía para todo lado. Y yo sentía donde hacía ella para todo lado. Y después de eso salíamos los dos y ella se moría de risa. Y eso lo hicimos como durante 25 minutos, pero era increíble como picaba la ola, se hacía gigante. Yo me metía y solo sentía así. Y eso es como una imagen, ¿verdad? De lo que, de nuestro 2024, cómo si mantenemos nuestra fe y cómo si nos mantenemos totalmente entregados al Señor, se vendrán meniones, se vendrán espumas. Nos menearemos para todo lado, pero no nos vamos a caer porque su mano nos va a sostener. Muchos dicen amén, pero tenemos que cumplir lo que queremos tanto recibir. El verso del día de hoy, uno de los versos del día de hoy, el versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y el versículo que sigue después dice, ayúdame en mi poca fe. Entonces nuestro Padre lo que quiere es humildad de nuestra parte. Él no quiere una fe perfecta, Él está escuchando a alguien que le está diciendo, creo, pero un poquitito, entonces ayúdame a creer más. Y para el Padre eso es suficiente. Que alguien crea en Él y quiera acercársele y llegue humilde, a esos son los que el Padre bendice. Y esa es la actitud que debemos de tener para este año. Entonces hemos hecho una introducción, ¿verdad? De columpios y de subidas y bajadas, pero ya llegamos al texto. Y quiero leerles lo que dice el versículo 14 y el 15. Así empieza, cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, les recuerdo que viene antes de esto la transfiguración, por eso es que hay discípulos divididos. Santiago, Juan y Pedro habían estado arriba en la montaña, entonces por eso dice que cuando ellos con Jesús llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor de los discípulos había mucha gente y después alrededor de ellos.
y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Yo creo que no hay que ser un gran teólogo para entender el orden de lo que está relatando Marcos. Y lo hace varias veces, que lo hace muy interesante. Vean cómo, por supuesto que Dios todo lo hace y Él sabe todo lo que va a suceder. Y entonces es interesante cómo Jesús tuvo su momento poderoso y tuvo un momento necesario de revelación hacia Él y hacia sus discípulos en el monte de la transfiguración. Estuvo en un momento de gloria donde fueron llenos de fe, donde hubo un momento lleno de luz, ¿recuerdan? Y ahora bajan de la montaña y se encuentran con la vida, se encuentran con lo terrenal. Se encuentran con dudas, se encuentran con gente con pleitos, se encuentran con maldad inclusive. Entonces, qué importante como lo narra el texto. Primero estuvieron en el monte, primero estuvieron delante de la presencia de Dios, primero se llenaron de poder y después bajaron al enredo. Y ahora sí, un montón de gente se agolpeó a su alrededor y empezaron a discutir y era unos contra otros. Y ese es el mundo en que nosotros vivimos, porque eso fue lo que dijo el libro de Génesis que iba a pasar por culpa del pecado. Pero vean el orden. Y conocemos el orden, pero pensemos bien cómo queremos nosotros afrontar nuestros días. Si nuestros días los vamos a afrontar con nuestras fuerzas, si nuestros días los vamos a afrontar con nuestro conocimiento, o si nuestros días lo vamos a afrontar habiendo estado delante de la presencia de Dios, teniendo pensamientos celestiales, y en cuando lleguen las broncas y cuando lleguen los tumultos y los problemas, habremos tenido aire y oxígeno porque hemos estado delante de Dios. Eso es lo primero que yo veo que es importantísimo. Entonces, hay una pregunta para Rodrigo y hay una pregunta para la casa 242. ¿Soy yo una persona que sube al cielo? ¿Soy yo una persona que reposa en los pensamientos celestiales, que habla con el Señor antes de que la calle lo ataque? Porque si la calle nos ataca sin haber estado en el monte, estoy haciendo parábolas, la calle nos mata o saca lo peor de nosotros. No sé a quién de mis familiares fue que le regalé o una Biblia o un devocional. Pero a veces es como que cuando yo me emociono mucho me pongo como muy serio. Entonces le dije, mira, tengo algo que darte, pero te lo voy a dar porque te quiero mucho. Entonces voy ahí como dicen, y le dije, si esta es una Biblia o este es un devocional, y yo te voy a pedir una cosa, léete esto todos los días de este año para que te vaya bien. Y como que lo tuve como que no fue ni tan regalo, sino que fue como un regaño, ¿verdad? Como te voy a dar esto y tenés que ponerlo en práctica. Pero es que es verdad. Yo no sé ustedes, sí sé, pero me voy a decir el que no sé. Yo no sé ustedes, pero yo sin haber estado con el Señor no sirvo. La carne se me sale por todo lado, para decirlo en términos ahí medio bíblicos. La carne toma control de mí y el espíritu está en otro lugar. Mis respuestas son totalmente diferentes. Hoy estuve terminando de estudiar y todo lo demás, y estaba leyendo la Biblia y orando, y
Invité a mis papás a almorzar a la casa. Me jalé una torta porque, esposos, hay que preguntar cuando uno va a invitar a alguien a la casa. Y entonces me hace Luciana: Rodrigo, ¿invitaste a tus papás a la casa sin preguntarme? Y le digo: sí, mi amor, perdón, otra vez. Y me hace mi esposa: entonces hay que limpiar todo aquí, toda la casa. Mi casa es de 2 pisos, entonces arriba estaba ella con ella, y entonces agarro yo los platos y les doy, pero por todo lado, ¿verdad? Todos los limpié, los dejé perfectos. Había una botella así, un- un- una pila así de ollas y de cosas encima de la lavadota que le había pegado a todo. Y él ayer había hecho brownies para vender, entonces había chocolate y todo. Lo dejé nítido. Pero yo tengo que no tiene que ver con tanto el miedo que me dio de que haber invitado a alguien por no haber preguntado. La fuerza que yo tenía para hacer las cosas así de lindo y con esas ganas era porque había estado con mi Señor. Porque mi Señor me había llenado, porque mi Señor me había dado paz y el Señor me había dado buena actitud. Y así es siempre con Él. Asegúrese de ir a la montaña antes de bajar de la montaña. Y por eso es que el libro de Hebreos dice: no dejen de congregarse. Nosotros no somos fariseos en esta iglesia cuando decimos que es importante venir a la iglesia. Es porque se nos seca el tanque, y si caminamos con el tanque seco se nos va a es que tengo una palabra pero suena feo, se nos va a dejar de funcionar ¿cómo digo? No, en términos mecánicos. ¿El qué? No, pero el motor, el cabezote. Quería ser más técnico. Es muy simple, ¿verdad? Si no hay aceite, si no hay suficiente gasolina, el motor entero se va a parar y va a dejar de funcionar bien. Si usted y yo no vamos al monte, si usted y yo no nos encontramos con Él y su gloria, nuestro motor va a dejar de funcionar bien y se va a llenar de lo que hay aquí abajo. ¿Y por qué estaba toda la gente agitada? Vean, a partir del 16 hasta el 18 dice: ¿qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Este es Jesús. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Por favor, veamos todo lo que está pasando aquí, por favor. Vean la lucha de la cual acabamos de hablar cuando estamos en el monte, o lo que no es estar en el monte. Es de alguien que está siendo poseído, alguien que está siendo destruido, alguien que está bajo el poder de algo y alguien que necesita la liberación de estar en una situación tan difícil. Ese es en el mundo que vivimos. Está Jesús en su plenitud, en su poder, en su amor, en su mansedumbre, en su deidad, en su piedad. Y si no estamos con Jesús, hay espumarajos, los dientes crujen y la pasamos muy mal. Hay algunos que creemos que la vida que tenemos enfrente y que vemos es la única que hay. Pues no, hay una vida espiritual fuertísima. Y debemos de estar en el equipo que la gana. Más tarde vemos quién gana esta lucha en esta parábola, ¿verdad? ¿Quién le hace caso a quién? Entonces este padre está preocupadísimo.
Y leemos más tarde que es desde niño que pasa esto. Se apodera de él y echa espumarajos. Imagínense estar echando espumarajos. Cruje los dientes y se queda rígido muchas veces. Y le cuenta esto el Señor a Jesús y además le cuenta que se lo trajo a sus discípulos y sus discípulos no pudieron hacer nada al respecto. Y acordémonos de algo, los discípulos sí habían antes expulsado demonios. Si tenemos buena memoria, hace unos capítulos atrás leímos cuando Jesús los mandó. Y los mandó a dos cosas y una de ellas era expulsar demonios. Entonces hay una pregunta que sigue aquí hasta que terminemos. ¿Por qué pudieron los discípulos expulsar demonios antes y por qué no pueden expulsar a este demonio? Es lindísimo cuando llegamos al versículo 22 y leemos: muchas veces lo ha echado al fuego, cuenta el Señor, y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es que hay que leer bien la Biblia y escuchar los acentos que hace el escritor, ¿verdad? El 21 dice: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le pregunta a Jesús con empatía, ¿verdad? Y el padre dice: desde que era niño. Muchas veces lo ha echado al fuego, imagínense, y al agua. O sea que este padre toda su vida había andado detrás de este niño. Porque si no hubiera andado detrás de este niño, ya se hubiera quemado, ya se hubiera ahogado. Entonces, esto generaba conflictos en toda la familia. No sé si el padre podía trabajar o no. Simplemente les estoy dando un ejemplo. Y entonces el padre le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Vean qué dice de nosotros. Esto no solo estaba alterando la vida del joven, sino que había alterado la vida de toda la familia. Y viene una frase que es para usted en el día de hoy y para mí. ¿Cómo que si puedo? Lo que pasa es que Jesús es la persona más humilde que ha existido. Jesús y Moisés, según la Biblia. Y entonces Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Yo le hubiera dicho: ¿cómo que si puedo? ¿Qué? Pero Jesús simplemente le dice: ¿cómo? No sabes con quién estás hablando. ¿Cómo que si puedo yo hacer algo al respecto? Estás viniendo delante de mí mansamente, estás viniendo delante de mí considerándome un maestro y trajiste a tu hijo aquí porque creías que yo era la persona que podía hacer la diferencia en tu vida. ¿Cómo que si puedo? Usted cree, entonces para el que cree, todo es posible. Y esto se podría aplicar de tantas maneras en todas nuestras vidas, ¿verdad? Y yo no digo que Dios va a contestar todas nuestras oraciones, desde las más terrenales o las más celestiales, pero lo que sí le puedo asegurar es que cuando usted viene delante de Jesús con fe, Él puede hacer lo que Él quiera. Él no va a hacer tal vez lo que usted se está imaginando, pero Él va a hacer lo que es mejor. Pero Él siempre puede hacer algo. ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo. Si estoy viendo una fe gigante, estoy viendo un corazón sincero y contrito.
Y es interesante porque si nos ponemos a pensar, Jesús había sanado gente que no creía en Él. Jesús había sanado gente que no creía en Él. Jesús había sanado gente que no creía en Él, pero que gente que creía en Él la había llevado a donde Él. ¿Me explico? Pero ahora está sanando a esta persona que ni siquiera tiene conciencia de nada porque alguien demuestra mucha fe en lo que Jesús pueda hacer. O sea que la sanidad de Jesús se puede ser provocada y puede suceder cuando sea como sea y no podemos ponerle métodos. Jesús se había retirado y ya no estaba con sus discípulos en este momento donde sucedió este altercado y ellos no pudieron expulsar el demonio. Y antes, cuando ellos habían expulsado demonios, Jesús sí estaba ahí entre ellos. No estaba con ellos especialmente, pero los había enviado y ellos sabían dónde estaba Jesús. Pero ahora, cuando pasó lo del muchacho, Jesús no estaba corporalmente. Y esto es lo que iba a pasar ahora en adelante. Jesús había pasado tiempo con ellos, les iba a dejar su espíritu, pero Él se iba a ir. Y ahora ellos tenían que hacer la obra, pero no con Jesús en presencia física, sino con Jesús en presencia espiritual. Entonces tienen que acostumbrarse a eso. Y alguien que leí lo dijo así: ellos tenían que aprender a accesar el poder ausente de Dios y hacerlo una fe presente. O sea que como nosotros no vemos a Jesús, es difícil para nosotros creer todo lo que la Biblia nos cuenta que Jesús es y que puede hacer. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer esto, a poder accesar, llenarnos del poder de Dios, aunque Dios esté ausente físicamente, y hacerlo una fe presente. Rodri, esto está medio enredado. Ok, se lo voy a resumir. Ya no tenemos que vivir por vista, tenemos que vivir por fe. El Señor ya no está en medio de nosotros, el Señor está en nosotros. Y si confiamos no en nuestras fuerzas, sino en las de Él, vamos a poder caminar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. De eso se trata este pasaje. Y más adelante vamos, ¿verdad? ¿Cuál era la gran pregunta? ¿Por qué pudieron antes y por qué no pudieron después? Porque antes, no la estoy respondiendo completamente, porque antes Jesús estaba cerca y Jesús les había dado poder y lo estaban haciendo en el poder de Jesús. Pero ahora, como Jesús no estaba cerca, trataron de expulsarlo y no lo pudieron expulsar. Pero no solo porque Jesús no estaba cerca, sino que el hecho de que Jesús no estaba cerca, lo estaban haciendo con sus propias fuerzas. Versículo 24 dice así: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Dice en el lenguaje original que esta palabra, cuando dice ayúdame en mi poca fe, se utiliza, es una palabra muy fuerte que se utiliza cuando alguien como que es incrédulo, tiene incredulidad, corre hacia Dios para que no exista duda alguna de que Dios puede actuar. O sea, entonces, aquí en el 24, cuando dice, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe,
Dice que en el griego se lee como: tengo poca fe, soy un incrédulo, pero quiero correr hacia el lugar donde yo pueda tener fe. Entonces eso es lo que está saliendo de la boca del Padre. Sí, yo creo, pero es que estoy allá totalmente. Es solo una mechita, pero yo estoy dispuesto a salir corriendo hacia donde usted está para poder creer de verdad. Sigue siendo como un mensaje de nuevo año, ¿verdad? Que nuestro año, que nuestro día sea de: ay, me está costando creer, esto es difícil, pero voy a correr hacia la fe. Señor, me cuesta creer, Señor, me cuesta pensarlo, pero te lo entrego, Señor. Tengo poquito, pero lo poquito que tengo te lo entrego, Señor. Y ustedes saben lo que hace el Señor con un poquito. El verso 25 nos dice que la multitud se empezó a mover, estar inquieta, dice, se agolpaba. Siempre me ha llamado la atención esa palabra. Mucha gente. Y Jesús reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Aquí hay un tema importante, dicen los eruditos, que es que Jesús tenía que actuar rápido. Recordemos, si ustedes se fijan, ojalá se hayan fijado bien, estamos en una etapa del camino hacia la cruz. Es como hemos establecido el nombre de la etapa en que estamos en el estudio del libro de Marcos, porque ya estamos en la última etapa donde Jesús está viendo hacia Jerusalén y Él se está transportando hacia allá. Y eso lo que significa para nosotros también es que Él está trabajando personalmente con sus discípulos. Ya Jesús no tiene un ministerio público. Se topa ocasiones y las tiene que hacer públicas, pero ya el Jesús está concentrado en sus discípulos. Se llevó a unos para el monte de transfiguración para enseñarles cosas muy pesadas, y aquí también les está enseñando cosas pesadas, pero Él no quiere que se haga más alboroto. Entonces lo que hace es echar a este discípulo rápido porque Él quiere que esto se disperse. Pero qué lindo para todos aquellos de nosotros que somos hijos de Dios, como Cristo, como Dios puede tratar el mal. Vamos, por favor, no leamos la Biblia. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Eso no lo saca uno de la casa, de la cama, de la iglesia. A mí lo que me sacaría de la iglesia y me daría fe sería: al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo. ¿Ustedes creen que le dijo espíritu sordo y mudo? No, Jesús le estaba demostrando su poder delante de él. Es más, cuando Jesús le dijo: no vuelvas a entrar en él, el espíritu dio un alarido, sacudiendo al muchacho violentamente. Fue como una lucha del bien y el mal, pero el bien le hizo así al mal: te reprendo, jale de aquí. Nuestro Señor es poderoso sobre las cosas que no le agradan. Las puede mortificar, las puede desaparecer. Y ahora hay que tener cuidado qué es lo que va a pasar con este muchacho. Porque dice que después de que salió, después de que Jesús venció y se burló de este espíritu, como siempre lo ha hecho con el mal y con los espíritus malignos, dice en el 30, en el versículo 26, el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él,
y el muchacho quedó como muerto. Tanto que muchos decían, ya se murió. 27 dice, pero Jesús lo tomó de la mano. La Biblia dice, el Señor está lleno de gracia y de verdad. Cuando yo leo verdad, también lo asocio con poder y todo lo que Él es, ¿verdad? Y aquí se ve perfectamente bien nuestro Dios, tierno, manso, lleno de gracia, pero fuerte y poderoso. ¿Por qué? Porque lo agarra y lo toma de la mano, le ayuda y lo pone de pie. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y aquí hay algo importante si consideramos otras enseñanzas que están en los evangelios. Cuando una persona, y obviamente para nosotros, cuando una persona está siendo liberada por Dios de su vida llena de maldad, o sea, todos los que creemos en Cristo queremos crecer en Cristo, conocerlo, tenemos que tener mucho cuidado de estar decididos en estar en Cristo. Porque si empezamos en un baile de ida y venida, podemos quedar peor de como estábamos al principio. No les voy a narrar toda la historia, pero recuerden que en los evangelios se habla de que un hombre tenía 7 espíritus y que ese hombre fue liberado de esos 7 espíritus. Que como que el corazón del hombre era una casa y ahora la casa estaba limpia, ya no tenía los 7 espíritus. Pero en vez de llenar la casa de amor, llenar la casa y amueblarla y ponerla bonita, la dejaron vacía. Entonces ahora entraron más espíritus e hicieron más desorden en ese lugar y lo hicieron terrible. Entonces, cuando queremos con el Señor, asegúrese de que usted quiere con el Señor y asegúrese de que usted va a caminar con el Señor. Porque si ya el Señor sacó de mí ciertas cosas, debo de caminar en libertad y no dejar puertas abiertas para caer otra vez en esas cosas. ¿Verdad? Muchas veces, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice, anda, pero no peques más? Ya yo te perdono, estamos empezando 0-0, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero vaya y cuídese ahora, vaya y sígame ahora. En la fe hay como gradas, siento yo. Es raro porque a veces uno lee la Biblia y pareciera que cuando uno viene a Cristo y conoce a Cristo y nace de nuevo, como dice la Biblia, ya uno adquiere un montón de regalos y adquiere un montón de dones y adquiere un montón de conocimiento, lo cual es cierto. Ya es un hijo de Dios. Pero también es cierto que cuando uno nace de nuevo y se vuelve cristiano y un hijo de Dios, es un bebecito. Y no se le puede dar carne, sino leche. Entonces hay como esos dos paralelos, esas dos cosas como que uno no termina de entender bien. Sí, somos bebés, pero no somos ya bebés, somos ya vasijas
para ser usadas. No conocemos tanto, pero ahora sí conocemos bastante, pues se nos ha dado todo lo que necesitamos para la piedad, como dice Pedro. Entonces, para mí es difícil de digerir eso. Pero lo que sí tengo claro para mi vida es que si Dios ha trabajado en mí en ciertas cosas, debo de seguir trabajando fuertemente para que esas puertas se mantengan cerradas y no caer más abajo. Estamos en medio de una lucha, y si usted ha entendido la cruz, si usted ha entendido que Cristo derrotó al mal en la cruz, derrotó al pecado en la cruz y nos hizo victoriosos a todos sus hijos, usted va a continuar en ese camino. No se va a desmotivar, sino que más bien ese va a ser el deseo de su vida. Nunca más volver atrás. El otro día que tuvimos la celebración del 23 de diciembre, supongo que muchos de ustedes fueron. ¿Cuántos de ustedes fueron? Bastantes fueron. Y para mí fue muy poderoso ese día, por tantas razones, ¿verdad? Porque quería ver a nuestra comunidad junta, todos juntos en el mismo lugar, los que vienen los sábados, los que vienen los domingos, los que vienen de vez en cuando, todos los niños que estuvieran ahí. Estábamos en un lugar muy lindo, la banda había tocado con todo el corazón. Yo sentía que nada, absolutamente nada tenía que ver con un show. Se había puesto el nombre de Dios en lo alto por medio de la obra de teatro. Me conmueve que los chiquillos desde chiquititos escuchen de Jesús, ya sepan qué es el mensaje de diciembre. Yo prediqué con todo el corazón, no sé si ustedes entendieron algo, pero yo hice todo lo que yo pude y dije todo lo que yo creía que tenía que decir. De repente bajaron ¿se acuerdan que bajaron unas luces del cielo? Y yo dije, ¿dónde estoy? Estoy en Disney, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Y todo fue increíble y yo estaba totalmente quebrantado por dentro, totalmente quebrantado, pero no por lo increíble que salió el evento, sino porque yo decía, madre, de esto se trata, para esto mi madre me parió, para liberar a las personas, para ser parte de lo que el reino de los cielos puede hacer, para traer la verdad a todas las personas. Y en eso estoy jalando chunches y voy pensando en eso, y me topo Patiño, la cabeza de Patiño, el que estaba liderando la adoración, me llega a mí aquí. Y me toma Patiño y no lo tuve que volver a ver a los ojos, ni él a mí. Y Patiño hace este toque de vez en cuando conmigo y pone la cabeza aquí. Y me pone la cabeza aquí y lo abrazo yo y los dos empezamos a llorar como niños. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y no decíamos nada, solo llorábamos. Creo que Patiño decía así. Y las únicas palabras que salieron de nuestras bocas fue de la mía, ¿verdad? Yo soy como Pedro, de necio. Yo le dije, nos tenemos que morir haciendo esto. Y esa es la reacción de alguien que ha sido liberado de un demonio, de alguien que ha sido liberado del mundo, de alguien que ha nacido de nuevo. Como dice la palabra de Dios, nunca más volver a ver atrás, sino empezar a caminar para adelante. Deje el mundo atrás y empiece a caminar por adelante, porque para eso nació usted. Usted es hechura suya, diseñado para las buenas obras que Él tiene
establecidas para que usted camine en ellas de antemano. Esa es la carrera de la fe. La historia de Israel está llena de cosas superficiales y nuestras vidas también, de que no necesariamente recibimos en nuestro corazón y las vivimos como debemos de vivirlas, y debemos de vivir esto de que Dios nos ha sacado, de que yo no sé, estoy hablando como si fuera en diciembre, pero no importa, que nació un hijo y que ese hijo nos cambió la vida y que ahora hay un camino diferente. No podemos ser superficiales, tenemos que saber bien la dirección, tenemos de saber bien lo que ha pasado en nuestras vidas, lo que significa la cruz. Ya nadie da dirección con manos y con metros, ¿verdad? Pero hay momentos en que se tiene que dar. Muchas veces me ha invitado como 3 o 4 veces a la casa de un amigo y el lugar es gigantesco, y entonces el guarda me da a mí la dirección y me hace, bueno, la primera, la segunda, a la izquierda, de la izquierda 100, y después 100, y yo voy poniendo atención y según yo voy agarrando y le digo, ok, muchas gracias, y me voy y me pierdo. ¿Verdad? No sé si les ha pasado. O hay unos lugares que son súper frufru y le sacan uno un mapa. Usted está aquí. Y uno pone atención, pero como uno quiere llegar rápido y da pereza, y uno, ok. Y yo siento que a veces yo soy así en mi fe. Jesús, Dios, lo necesito, ok, la iglesia, claro, y la iglesia, que chiva. No, es que estábamos muertos. Es que no teníamos futuro. Es que íbamos para el infierno. Y Cristo nos salvó y Cristo nos rescató. Y de ahora en adelante tenemos que vivir de una manera totalmente diferente. No es obligación, sino es el privilegio de brillar para que Él se vea como Él se debe ver. No puede ser que un sábado, que un domingo o que cualquier día entre la semana sea para nosotros igual. Debemos de entender que es algo de vida o de muerte, como era para este joven, como era para este padre y como era para esta familia. Y entonces ya vamos aterrizando, ¿verdad? Y en el versículo 28, cuando entraron a la casa, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos expulsarlos si ya nosotros habíamos expulsado demonios? Y dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Entonces yo me imagino que si yo hubiera sido uno de los discípulos, vuelvo a ver al Señor y le digo, ok, este tipo de demonios solo puede ser expulsados a fuerza de oración. Y yo hubiera dicho, Señor, pero yo oro un montón. Yo ando con usted. Siempre estamos orando, siempre estamos pensando en Dios, siempre. ¿Cómo que con oración? Hay otros que dicen con oración y ayuno. Entonces, ¿cuál fue el tema? ¿Por qué si ellos antes habían podido expulsar demonios, por qué en este momento no? ¿Será que ahora no están orando? No, ese no era el asunto, ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es dónde estaba su corazón cuando estaban tratando de expulsar demonios. En aquel momento Jesús los había enviado y ellos iban totalmente conscientes que era por medio de la autoridad de Jesús que podían expulsar demonios. Pero ahora Jesús no estaba y Jesús no los había enviado. Jesús solo estaba en la montaña con los otros 3 y con Elías y con Moisés, nada menos. Y ahora ellos están aquí y ellos dicen, sí, vamos a entrarle a este demonio con todo. Y no pudieron, porque fue como en sus fuerzas, no estaban tan conscientes que lo que necesitaban era la fuerza de Jesús. Y algunos de nosotros, hablando de este año, cuidado, entrémosle este año con
la autoridad y la fuerza de Jesús, no con la nuestra. Vean lo que dice Marcos 8:26. Están en el barco, tormenta gigante, lo levantan. Jesús es Jesús es el único ser humano que se levanta sin chicha, porque nunca pecó. Estaba muy malo, ¿no? Pero es verdad. Jesús nunca se levantó de chicha. Hombres de poca fe, les contestó cuando lo levantaron. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Verdad? Y ahora no vamos a hablar de eso, pero les dice, ¿por qué tienen tanto miedo si acabamos de vivir esto? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las obras y todo quedó completamente tranquilo. No vamos a hacer un sermón sobre esto, pero ¿qué es esencialmente lo que quiero que veamos de esto? Había una tormenta, los discípulos estaban viendo la tormenta y se quedaron congelados y no pudieron hacer nada. Pero cuando los discípulos no vieron la tormenta y se quedaron viendo a Jesús, todo se calmó y todo cambió. Esto era lo que estaba sucediendo en este momento. Cuando podían expulsar demonios, era porque estaban con su mirada en Jesús. Ahora no habían podido expulsar este demonio porque su mirada no estaba en Jesús, estaba en ellos. ¿Cómo hacemos para expulsar este demonio? Su mirada estaba puesta en el lugar incorrecto. ¿Me doy a explicar o no? Es que parece que este pasaje es súper complicado, pero no es súper complicado. Es que ahora lo estaban haciendo por sus fuerzas. Y lo único sobrenatural que tenemos es el Espíritu. Y es solo por el Espíritu que podemos hacer algo diferente. Hay que abrigarse del Espíritu. Y si nos abrigamos del Espíritu y somos llenos del Espíritu, no confiamos en nuestras fuerzas y no confiamos en nuestra inteligencia, sino que confiamos en Él, las tormentas bajarán y podremos expulsar la maldad de nuestras vidas. Yo les conté que hace poco, ¿verdad? El año pasado me invitaron a un lugar a enseñar en Estados Unidos, en Phoenix. Iba a enseñar en inglés y yo no me acuerdo de haber orado tanto como esos días en mi vida. Ay, Señor, ayúdame a hablar bien inglés. Señor, ayúdame a hablar bien inglés. ¿Qué va a pasar con yo sea sopetas en inglés? ¿Será mejor o será peor? ¿Verdad? Y oraba y oraba y oraba y oraba y le decía a Lucy que orara. Iba blindado a esa iglesia. Vamos, si yo no hablaba bien era porque lo que dice la Biblia es mentira. Porque yo iba orado, yo iba lleno, yo iba con escudo puesto, listo para luchar y no me fue tan mal. ¿Pero por qué? Porque yo iba con fuerza. Pero tenía fuerza de Dios porque sabía que mi inglés no era tan bueno y que me podía equivocar muy fácil. Entonces, cuando uno sabe que uno no es tan bueno y que se puede equivocar muy fácil, corre al Salvador y le dice: por favor, sea usted el que camina, sea usted el que guíe, sea usted el que haga las cosas, porque a mí esto se me puede complicar muchísimo. Hay que estar blindado. Entonces les quiero leer algo y terminamos. El más santo y mejor de los cristianos no tiene nada de qué gloriarse. Su fuerza no le pertenece. No tiene nada que no haya recibido. Lo que puede hacer es provocar al Señor de dejarlo por un rato y prontamente descubrirá que su poder desaparece.
¿Puedes leer ese versículo bien duro, Juanma? Duro, 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 duro. El más santo y mejor de los cristianos no tiene nada de qué gloriarse. Su fuerza no le pertenece. No tiene nada que no haya recibido. Lo que puede hacer es provocar al Señor de dejarlo por un rato y prontamente descubrirá que su poder desaparece. El poder desaparece porque el poder está en Él. Les termino con esta historia. Ayer estaba reunido con un amigo que trabaja en misiones y me dijo que le contaron que estaba el jefe de una agencia misionera reunido con un montón de integrantes de su equipo y les dijo que tenían que tener una estrategia de evangelismo para cierto lugar, cierta isla en el Pacífico donde nadie había escuchado de Jesús. Entonces estuvieron reunidos de días haciendo estrategias, cómo llegaban, cómo entraban, qué les podían llevar para poder tener una conversación, quién traduciría qué regalos llevar para ellos sentir, ¿verdad? Toda una estrategia de cómo entrar al lugar, gastaban tiempo y tiempo en cómo hacerlo y terminaron después de muchos días de trabajarlo y se lo enseñaron al jefe. Dice que el jefe se quedó viendo todo el programa y toda la estrategia y dijo, esto está buenísimo, los felicito, qué buen trabajo todas estas estrategias. Pero les voy a decir una cosa, no nos sirve para nada. Todo el mundo se quedó viendo como, ¿cómo no nos sirve para nada? Digamos, llevamos días trabajando en esto y además usted acaba de decir que está buenísimo. ¿Por qué no nos sirve para nada? Porque está muy fácil para lograr. Necesitamos soñar en algo que solo Dios puede hacer. Todo esto que nosotros acabamos de decir lo logramos nosotros. Y entonces, ¿qué es mi motivación con esto? Es que nosotros sepamos que no es con nuestra fuerza, que es con la fuerza del Señor. Y que con Él experimentaremos mucho más de lo que podemos pensar o imaginar.